lo que vamos a enseñar hoy es que el Señor seguía haciendo cosas con el poder de su palabra. Yo quiero que busque rápidamente ahí, todos los que trajeron su Biblia, busquen ahí Lucas 7. Lucas 7. Lucas 7 está después de Lucas 6, para que lo encuentre más rápido. Ahora estamos transmitiendo, ¿cierto? Bueno, ahora saludamos a nuestros hermanos que no pueden estar y a quienes nos ven igual, como decía anteriormente, que puede ser de bendición esta palabra para cada uno de ellos que en la semana muchas veces escuchan y ven las prédicas. Esperamos ser de bendición para esta tierra y para donde quiera que el Señor nos lleve, esperamos ser de bendición. Amén. ¿Cuántos quieren ser de bendición para esta tierra? Amén. 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 Yo leía el otro día algunos sueños que ustedes, que los niños, que los jóvenes y los adultos escribían y me llamaron tremendamente la atención. Lo que querían servir al Señor mucho, de ser para la gente y de querer salir a predicar a otras naciones. También leía algunos sueños. ¿Sabe qué? A mí eso me encanta. Era joven, todavía lo soy, creo, ¿cierto? Pero lo que más anhelaba era esto, lo que hoy día estamos viviendo. Anhelaba poder servir, poder predicar su palabra. Y yo sé que el Señor nos llevará a diferentes partes a predicar su palabra. Y si Él quiere, otras naciones. Pero ya hemos tenido algunas luces de poder ir a abrir otras cosas a otras ciudades. Usted dice, ¿tan luego? Yo pensé que primero la iglesia tenía que crecer, que tener unas 100, 200 personas. Iglesia a otra ciudad. ¿Sabe qué? Yo creo que el Señor le dijo que no se fueran de Jerusalén hasta cuando viniera el Espíritu Santo, pero luego a los confines de la tierra. ¿Y sabe qué? Yo creo que el Señor quiere que nosotros podamos servirle acá, pero donde quiera que Él también nos lleve a anunciar su palabra. ¿Cierto? El Señor está apurando su tiempo. El Señor está apurando los tiempos. ¿Cuántos han escuchado que ya queda tan poco para que el Señor venga? ¿Amén? Eso es una realidad. Pero lo hemos escuchado siempre. ¿Sabe que el Señor no tarda su venida? ¿Sabe lo que dice el apóstol Pedro? Dice que el Señor es paciente y que aún no ha venido. Se lo voy a parafrasear para que lo entiendan. Dice que Él aún no ha venido y que Él es paciente esperando a que muchos procedan al arrepentimiento. Por eso no ha venido el Señor. ¿Sabe qué? Si el Señor hubiera venido hace 100 años atrás, ¿sabe lo que hubiera pasado? Usted y yo no estaríamos. Si el Señor hubiera venido hace 20 años atrás quizás, el Señor nos hubiera encontrado siendo mundanos, sin todavía habernos arrepentido. Y por eso dice Pedro que el Señor es paciente, esperando a que muchos procedan al arrepentimiento. Y cuando ya sean muchos que procedan al arrepentimiento, probablemente ya el Señor venga. Y usted dice, ¿y por qué entonces en este tiempo puede que sea? ¿Sabe qué? Yo creo que hoy en día el Evangelio ya ha llegado a muchas partes del mundo. Misioneros han dado su vida en algunas etnias, predicando la palabra, enseñando. Mucha gente ya ha escuchado. Como alguien dijo una vez, nuestro Chile siempre ha escuchado de Dios. Pero muchas veces hay gente que todavía no ha querido o no ha procedido a arrepentirse. ¿Cierto? Y veíamos semanas atrás que arrepentirse
Biblia que es, en el original, la palabra metanoeo o metanoia, del original, la raíz, y que significa un cambio de mente o cambio de dirección. O sea, desde el lugar donde nosotros nos encontramos caminando, llenos de herida, llenos de rencor, ¿cierto? ¿Me va siguiendo? Llenos de falta de perdón, llenos de pecado. Esa dirección en la que vamos, cuando viene el arrepentimiento, dice que el Señor nos cambia de dirección. Y ahora usted empieza a caminar en rectitud, empieza a caminar en santidad, empieza a caminar en justicia, empieza a dejar de hacer lo que antes hacía y que era mal. Yo le contaba anteriormente, ¿cierto? Antes de ir al mensaje, quiero hacer una pequeña introducción. Yo le decía anteriormente, ¿sabe qué? Yo cuando llegué a la iglesia, a mis 16 años, en la iglesia hicieron de todo para estas fiestas, para las fiestas patrias, para que muchos a lo mejor no pudieran compartir, y muchos a lo mejor estaban de fiestas paganas, ¿cierto? No me refiero a que el 18 es una fiesta pagana, no, me refiero a que muchas veces las fiestas que nosotros hacemos, las convertimos en paganas cuando los cristianos saben lo que hacemos, nos dedicamos, pareciera que llega el 18 y el 18 para reventar el pobre hígado. Eso se transforma en una fiesta tan linda que es celebrar nuestra patria, que yo creo en eso. Después voy a pegarme unas cuecas aquí. No. Pero ¿saben qué? Eso es lindo. Dios lo hizo nacer en Chile y amar su patria, amar nuestra nación y celebrar esta fiesta. Pero celebrar no como el mundo celebra. Celebrar como cristiano. Como cristiano. Que su vida sea guardada. Yo ya le decía, en esa oportunidad, yo no celebraba como cristiano. Celebraba como humano. Celebraba como alguien que no conoce a Cristo. Y después que en la iglesia estuve toda la tarde jugando fútbol con mi hermano, escuchando palabras, compartiendo, comiendo empanadas y muchas cosas así. En la noche se me ocurrió ir con mis primos y primas a una cancha de rayuela que tenía un tío de nosotros. Y ese tío, usted sabe, o si no sabe, yo hoy día le voy a contar. En las canchas de rayuela se juntan a celebrar y hay mucho vino, hay mucha empanada, mucho asado, hay de todo. Y de todo mucho. Entonces, como es mucho, uno tiene que tratar de acabarlo. ¿Cierto? Y dentro de eso que uno trata de acabar, bueno, ahí nos empezamos a desvirtuar del cristianismo. Empezamos a probar cosas que no tenemos que probar. Y empezar a probar más de la cuenta. Y después terminamos, no quiero decirle cómo terminé, no se escandalice, esa es mi vieja naturaleza. La Biblia dice que cuando nos acercamos a Él, aparece la nueva naturaleza de Dios. Y que las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Entonces cuando nos acercamos al Señor, las cosas viejas van pasando y se van haciendo nuevas, y las cosas nuevas que nos vamos vistiendo de las cosas del Señor. ¿Amén? Amén. Así que yo le decía que abriera su Biblia en Lucas 7, ¿cierto? ¿Usted dice de qué sirve la introducción que nos hizo con Lucas 7? De nada, hermano. No, lo que yo quiero decirle es que aprendamos a vivir como cristianos. Es que estas fiestas no sean motivo de desvirtuar nuestro cristianismo. Es que estas fiestas vivámoslas alegremente, pero como cristianos. Amén. Yo quiero decirle algo, perdónenme la expresión que voy a usar, pero perdónenme mi ortodoxia, ¿cierto? Pero no como cartucho cristiano. ¿Qué es eso? No, es que yo no puedo compartir con ustedes. No, es que yo no puedo hacer esto. Es que no puedo. No, hermano, eso presenta un mal cristianismo. Un cristianismo apartado, tan apartado, que pareciera que nadie tiene cabida en él. No, comparta con su familia. No se aísle. Pero donde esté, sea ejemplo.
quería compartirles. Y recordando de mi infancia, de mi juventud. Por eso quería compartirlo, porque muchas veces ocurre eso. Pero si mi Dios quiere que me pase algo. ¿Saben que los brazos del Señor son grandes para volver a abrazar? Y por eso hoy día estamos acá. Porque el Señor nos abrazó, porque el Señor nos perdonó. Porque solo con su palabra, que es la que hemos leído, que alguna vez nos han predicado, con su palabra el Señor volvió a hacer todas las cosas nuevas. Así como cantábamos el Dios que adoramos, ¿cierto? Que hizo todo con el poder de su palabra. Amén. Vamos a leer rápidamente Lucas 7, que a mí me encanta porque aquí también el Señor hace milagros solamente con su palabra. Amén. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. ¿Dónde entró? En Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Es digno, ¿me va siguiendo? Le dijeron es digno, o sea, para tratar de conmover a Jesús, le dijeron, ¿sabes qué? Este hombre es digno de que tú hagas algo por él. ¿Amén? ¿Me va siguiendo, cierto? Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra. ¿Se dio cuenta? El centurión le dijo: di la palabra. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Señor, pedimos que tu palabra sea de bendición a nuestra vida, Señor, como siempre lo es, de tan solo leerla, Dios. Hoy queremos compartirla, Señor, y sacar enseñanzas para nuestra vida de este pasaje, Señor. Enséñanos a depender solo de ti, Señor, y a creer a cada palabra tuya, Dios. En el nombre de Jesús, usa mis labios para predicar de ti, Señor. Amén y amén. Amén. ¿Entendió lo que leemos, cierto? Bueno, en esta oportunidad dice que Jesús estaba hablando unas palabras en otro pueblo, ¿cierto? Y luego de esto entró a Capernaum. Yo le contaba los días atrás que Jesús dijo de sí mismo, o sea, él mismo dijo de ese pueblo que Capernaum era su ciudad. Y yo siempre le digo esto: Jesús no nació en Capernaum, Jesús nació en Belén.
¿cierto? Usted y yo alguna vez hemos cantado, ¿cierto? El camino que lleva a Belén, baja hasta noche. Y cantamos esa canción porque Belén se hizo más conocida porque nació el Mesías. Un pequeño pueblito de Nazaret, ¿cierto? Pequeño. Y él nació ahí. Pero a él le encantaba ir a Capernaum. Y dijo que esa era su ciudad. Porque en Capernaum pareciera que había milagros, porque él podía hacer más milagros. Porque la gente creía. Y por eso Jesús se maravilló de este centurión. ¿Se dio cuenta la historia, cierto? El Señor entró a Capernaum, y cuando entró a Capernaum dice que un centurión era, por eso dice que ni siquiera lo halló. Gracias, Leito. Te vimos igual. Se escondía, cierto, para no aparecer en la transmisión. Bueno, yo te amo igual, hermano. Gracias por tu servicio. Muchas gracias por lo que haces. Y gracias a cada uno de los que hace algo. Amén. Y el Señor entonces, cuando entró a Capernaum, dice que un centurión le envió a unos ancianos judíos. Un centurión, ¿sabe lo que era? Un centurión. La palabra lo dice. Dijo don Ramón, ¿cierto? La palabra lo dice, chavo. Un centurión era un centurión. ¿Cierto? Lo decía porque don Ramón no sabía lo que era. Y cuando no sabía algo, decía, bueno, la palabra lo dice. Bueno, un centurión era un soldado romano. No era hebreo. Por eso después le dice, cuando manda a los ancianos, le dice, él se merece que haga algo por él, porque ama a nuestra nación. Lo que está diciendo él no es ni siquiera de nuestra nación y nos ama. Nos construyó una sinagoga. Y para los judíos, usted sabe que una sinagoga era muy importante. Después vamos a decir por qué. Pero el centurión era un soldado romano. Y algunos dicen que se llamaba centurión porque tenían 100 personas a cargo. ¿Cierto? Los centuriones tenían parte de ejército o de soldados más bajo, 100. O sea, por eso él dice, diga palabra nomás eso, diga palabra. Yo estoy a cargo de gente y si yo mando algo ellos lo hacen. Y yo reconozco que tú tienes toda autoridad. Eso es lo que está diciendo. Pero no nos vamos a adelantar, vamos a hacer. Entonces, cuando viene el centurión, dice que envió a los ancianos. Y los ancianos fueron donde Jesús. Y cuando fueron a él, le dijeron, ¿sabes qué, Jesús? Él se merece que tú le hagas esto. O sea, que le sane al siervo, al criado, se lo merece. Fueron a tratar los ancianos de convencer a Jesús. ¿Cierto? ¿Se dio cuenta la historia? Eso es lo que trató de hacer los ancianos. En otras palabras, rogarle, diciéndole, ¿sabe qué? Este se merece. Se merece que tú hagas algo por él. Ahora yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Eso es lo que creían los ancianos del pueblo. Los ancianos judíos creían que él se lo merecía. ¿Cierto? Pero ¿cómo se sentía el centurión? ¿Se sentía que él se merecía que el Señor hiciera eso? No, ¿cierto? Bueno, yo quiero sacar una pequeña enseñanza de esto. Muchas veces, tú y yo, la gente puede vernos y puede decir, ¿sabe qué? Él se merece que le pase todo lo bueno. Porque nuestra apariencia hacia los demás es buena, ¿cierto? Nuestra apariencia hacia los demás, no, él es santo. Él es extraordinario. Él es lindo. Lindo en el Señor. ¿Has escuchado esa frase, cierto? No, él se merece que haga Dios tal cosa, ¿cómo? ¿Has escuchado esa frase? No, usted se ganó el cielo.
que no era digno. Porque aunque los demás lo vieran muy bien, que él construyó una sinagoga, dice, para los judíos. Les construyó una sinagoga. Amaba a Israel. En esos tiempos, usted sabe, yo ya le he contado que estaba Israel bajo el yugo de Roma, ¿cierto? Por eso Jesús, en el tiempo que vino, el Mesías vino en el tiempo donde eran cautivos por Roma. Por eso los que lo crucificaron a él fueron los romanos, porque estaban bajo el yugo opresor de Roma. Cada vez que el pueblo se pecaba, yo ya le he contado esto, ¿cierto? El Señor los entregaba en manos de cualquier pueblo que viniera a oprimirlo. En manos de Madián, en manos de Babilonia, en manos de los persas, de los filisteos. Y así podríamos estar toda la tarde nombrando en el pueblo donde los hijos de Dios fueron cautivos. Y fueron cautivos, ¿sabe por qué? Por la desobediencia. Y en este momento estaban bajo Roma. Y por eso tenían que pagar tributo a Roma, al César, ¿cierto? Por eso en una oportunidad el Señor dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, era justo pagar impuestos, sí, si somos esclavos y tenemos que pagar impuestos a estos romanos, ¿cierto? Pero hay cosas que tenemos que hacer para Él, lo que estaba diciendo así. Pero hay otras cosas que tenemos que hacer para Dios. Y a Dios hay que darle lo que Dios se merece. Amén. En nuestra vida. Él se merece, ¿usted cree que Dios se merece nuestra santidad? Amén. ¿Se merece nuestra fidelidad? Amén, ¿cierto? Él se merece que nosotros le sirvamos. Él merece todo, Él es merecedor. Entonces, estaban siendo oprimidos por Roma. Y este centurión, sí, los ancianos del pueblo, los ancianos judíos podían reconocer que él amaba a su nación. Por eso él mandó a los judíos, imagínense que él tenía potestad sobre Roma, sobre sus soldados romanos. Pero aún aquí nos damos cuenta que está enviando a judíos, ancianos. O sea, este hombre era extraordinario. Este hombre no era cualquier centurión. No era un centurión quizás perverso, malo, que maltrataba al pueblo, sino que probablemente se llevaba bien con el pueblo judío. Por eso dicen los judíos, les construyó hasta una sinagoga. Y una sinagoga para los judíos, ¿sabe lo que era? Era estar cercanos a Dios. Eso era una sinagoga para los judíos. Porque en la sinagoga era donde se iba todos los días de reposo a escuchar la palabra, a ser enseñado. Por eso, no quiero salirme del tema, pero por eso el Señor se recuerda con la mujer samaritana, cuando se encuentra en el pozo y le dice, dame de beber. Y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber si los judíos los judíos y samaritanos no se llevan? En otra palabra, no tenían feeling. ¿Cierto? Es como cuando usted es una nación, ¿ha escuchado cuando hay una nación que usted dice, no, ¿sabe qué? Perdónenme los que ven, pero muchas veces Chile ha dicho, no, estos argentinos son tan okay. Pareciera que anotamos, ¿cierto? Y siempre se dice eso. Bueno, era como algo así, más o menos las diferencias que tenía la nación con los israelitas, con los samaritanos. Como eso, ¿sí? Pero era aún mayor. ¿Por qué? Porque los trataban mal. Los menospreciaban a los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos se decía que eran mezclas. O sea, no eran verdaderos judíos, había judíos que le habían nacido hijos con otros pueblos. Entonces ellos estaban en Samaria. Y como eran mezclas, no eran como de la casa de Dios. Los excluían. ¿Cierto? Y por eso la mujer samaritana le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí? Es como que se estuviera rebajando Jesús con pedirle agua, porque él, como era judío,
no debiera ni siquiera haberle mirado a la samaritana. Menos pedirle algo de beber. Pero lo que yo quiero rescatar de este pasaje es que en un momento el Señor, ¿sabe lo que hace? Conversa con esta mujer y esta mujer le dice: ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo? Y empiezan a hablar de la adoración, ¿cierto? Y en esa conversación es donde nace este pasaje muy conocido por un buen mundo cristiano que dice: la hora viene y la hora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores Él busca. Jesús le dijo eso. ¿Saben por qué? Porque la mujer le dijo: porque ustedes dicen que es necesario ir a adorar a Jerusalén. Porque en Jerusalén, ¿qué es lo que había? Estaba el templo. Estaba el templo en Jerusalén. Pero en cada pueblo habían sinagogas. Y la sinagoga era, yo siempre hago esta comparación, porque el Señor dijo algo, al templo se subía a adorar muchas veces una vez al año, y se llevaban sacrificios y todo lo que yo ya le he comentado. Pero en la sinagoga no se iba una vez cada año, se iba todas las semanas a escuchar la palabra. Y yo siempre he dicho que el Señor dijo que Él ya no habitaría más, porque en ese tiempo se creía que el Señor habitaba en el templo, y habitaba en el templo. Por eso estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿qué es lo que había? El arca del pacto. Y que el arca simbolizaba a Dios mismo. Y estaba en el templo, ¿cierto? Y ahí entraba solamente el sumo sacerdote, ¿cierto? A pedir perdón por los pecados del pueblo. Pero cuando Jesús murió, dice que se rompió ese velo que separaba, que podía entrar al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Y ahora todos podemos entrar. Todos. Lo que yo quiero comentarles es que el Señor dijo: ya no habitaré más en templo construido por mano de hombre, sino que habitaré en el corazón del hombre. Eso dijo Dios. Entonces después ya no habitaba Dios en el templo, en el arca en sí, ¿cierto? Habitaba en el corazón. Entonces por eso Jesús le dice: ¿sabe qué? Ya no es necesario. Llega la hora, y la hora es que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, le estoy diciendo: ¿sabe qué? Los judíos, la religión dijo que era necesario subir a Jerusalén, al templo. Pero ahora que yo he venido, eso es lo que está diciendo. Puedes adorar en cualquier parte. No es necesario ir al templo. La gente dice: ve, que yo sabía que no es necesario ir a la iglesia, porque donde yo esté, yo creo en Dios y en cosas. No. Eso es lo que digo yo cuando se malentiende la escritura. El templo. No era necesario ir al templo a adorar una vez al año, hacer sacrificio una vez al año. Porque el templo hoy día es nuestro corazón. Que el Señor está todos los días en él. ¿Y las sinagogas qué son entonces? La sinagoga es lo que hoy día conocemos nosotros como iglesia. Que nos congregamos todas las semanas. ¿Me está haciendo, me escucha la comparación? ¿Me sigue? ¿Cierto? El templo que había antiguamente donde venía el Señor, ese templo ya no corre más. Ese templo ahora es nuestra vida, nuestro corazón es el templo. ¿Y la sinagoga qué es? Nuestra iglesia. La sinagoga iban ellos los días de reposo a escuchar la palabra, un maestro que leyera la Torá, un pasaje de la Escritura, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros hacemos cuando venimos a la iglesia. Por eso, cuando la gente dice: no, si el Señor ya no va a habitar más, no, lo que estaba diciendo el Señor: sí, en ese templo no, pero hoy día el Señor está en este templo. Nosotros somos el templo para que Él habite, cuando le recibimos a Él. Pero es necesario ir a la sinagoga. No le llamamos sinagoga a la iglesia, le llamamos iglesia, ¿cierto? Donde nos reunimos a escuchar una palabra. Entonces, dígame si para esos judíos que este centurión le haya construido una sinagoga no era importante para él.
si ellos no tenían dónde reunirse? Y como no tenían dónde reunirse, el centurión les construyó una sinagoga para que los días de reposo en la semana fueran y pudieran seguir con sus rituales cristianos, por así decirlo, con su liturgia, ¿cierto? Y eso es lo que simbolizaba la sinagoga para ellos. Lo que simbolizaba la sinagoga para ellos era prácticamente algo de Dios. Por eso ellos, al ver que el centurión les construyó eso, en otras palabras, lo que estaban diciendo, ellos eran, Él se merece el cielo. ¿Cierto? Pues nos construyó una sinagoga, hizo algo bueno para nosotros. Y por eso yo le digo, ¿sabe qué? Bueno, este sermón usted ya se dio cuenta que no es punto por punto, ¿cierto? Pero quiero que usted saque una enseñanza de todo lo que vamos a predicar. Los ancianos judíos dijeron, ¿sabe qué? Él se merece el cielo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado, oh, esta persona es tan buena que se merece el cielo? Pero hoy día yo quiero decirle algo. El centurión sabía que era indigno. La gente que dice por ahí, no, él se merece el cielo, él es tan bueno, él se merece el cielo. Perdóneme que lo repita tanto, pero ¿sabe por qué? Porque en nuestra sociedad la gente pareciera que no necesita a Jesús. La gente pareciera que, ¿sabe qué? Siendo buena persona, me merezco el cielo. Haciendo obras buenas, me merezco el cielo. Y la gente que lo ve, ¿cuántas veces nosotros mismos no hemos llegado a pensar, ¿sabe qué? Esta persona parece que es más cristiana que muchos cristianos? Porque es tan bueno, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? Pero la Biblia dice que ¿quiénes van al cielo? Los que reconocen a Jesús como el Señor, como su Salvador. Los que creen en Él. Y yo quiero añadir algo. Y los que obedecen su palabra. Quiero añadirlo, ¿sabe por qué? Porque por mucho tiempo nuestras iglesias, las iglesias cristianas, evangélicas, ¿saben lo que ha dicho? Reciba a Jesús solamente. Si recibe a Jesús, Él viene a habitar a su corazón y tiene el pasaje al cielo. Y la gente, como solamente cree eso, ¿sabe qué? Yo, sí, recibo a Jesús. Yo lloré en la iglesia, recibí a Jesús y hasta luego, pastor, hasta luego, líderes, nos vemos. Y seguí caminando como caminaba siempre. No hubo arrepentimiento, no hubo cambio de dirección, como le decía yo. Seguimos en nuestros delitos y pecados. Seguimos practicando el pecado. Y yo le pregunto, ¿esas personas llegarán al cielo? ¿Se da cuenta que no es tan solo creer? Por eso yo le añado, y cumplir su mandamiento. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará, sino el que hace mi voluntad o la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso dijo Jesús. No todo el que me llame Señor, Señor. No todo. ¿Sabe qué? Hay iglesias que no nos pasen y hay cristianos alrededor de todo el mundo que creemos que por tan solo decirle Señor, Señor, el Señor nos va a dejar entrar. No tan solo por eso. No, las personas buenas no se merecen el cielo. Hay que volverse al Señor. Hay que caminar en Él. Hay que perseverar en su palabra. Hay que perseverar en obediencia hacia Él. Hay que hacerlo. Yo ya le decía a usted, ¿cierto? El levantar la mano, recibir a Jesús, es la primera parte. Es la primera parte. Y yo le hacía la comparación el día viernes, ¿cierto? En nuestra reunión que tenemos los viernes. Aprovecho de invitarle, pasar el aviso el día viernes, 8:30, aprox, ¿cierto? 8:30 aprox. Nos juntamos, vamos rotando las casas y nos vamos juntando todos. La hemos hecho en mi casa, en la casa de mi hermana Andrea. Esperamos que se vayan abriendo más casas, ¿cierto? Para seguir creciendo. Para seguir creciendo. El Señor ha sido bueno, ha sido fiel. Pero ¿sabe qué? Yo doy gracias al Señor porque cada vez que nos hemos reunido llega gente. Ha llegado gente
usted y toda la gente que está llegando. El Señor quiere salvarle. El Señor quiere que esté conociendo la palabra. No tan solo que levantemos la mano y digamos, sí Señor, yo necesito al Señor y ahora nos vemos. No es. El cristianismo es simple, pero no tan simple. Hay que perseverar. Y yo le decía, el cielo, nadie se lo tiene ganado. No, pero si a mí me dijeron que si creía en Él, yo no tenía por qué dudar de mi salvación. No quiero hacerle dudar. Lo que quiero es animarle a perseverarle, a guardar nuestra vida para Él, a santificarnos. ¿Sabe qué? Pareciera hoy día que vemos cristianos que les da lo mismo la santidad. Ya no se predica la santidad. ¿Sabe por qué no se predica muchas veces la santidad? Porque si yo le hablo de santidad, el hermano se va. Y como yo no quiero que se vaya nadie, mejor le animo a que siga y déle, que el Señor le va a ayudar, que el Señor le va a dar trabajo, y el Señor le va a sanar, le va a restaurar, va a hacer todo lo lindo el Señor. Y no importa si no se compromete, no importa que sea pecador, si todos somos pecadores. Somos pecadores desde un punto de vista. Pero somos pecadores en rehabilitación. Eso somos. Nos duele nuestro pecado. Y nos volvemos a Él. Y nos arrodillamos ante Él y le pedimos perdón. Y nos volvemos a levantar. No importa las veces que caigan. Lo importante es las veces que te levantes a seguir perseverando en Él. Pero no olvidarte y pecar deliberadamente, porque eso no es cristianismo. La santidad se ha ido de las iglesias. Hoy día vemos gente que le da lo mismo la santidad. Nos da lo mismo la santidad, nos da lo mismo guardarlo. ¿Para qué? Si después pido perdón. Y el Señor perdona todo. ¿Cierto? Y muchas veces somos así. ¿Y es verdad que el Señor perdona todo? Claro que perdona todo. Claro que perdona todo. Pero Él conoce nuestro corazón. Él conoce lo que te cuesta, lo que me cuesta a mí, pero también sabe cuando nosotros nos da lo mismo pecado. Él nos conoce. Él nos conoce. Me encantaba la frase que decía Vanessa de un libro que estaba leyendo. Porque el arrepentimiento, ¿cierto? Y el perdón tiene que ser verdadero. Tiene que ser verdadero. Cuando yo realmente me arrepentí, es que mi dirección donde iba mi vida de verdad cambia. No es simplemente llorar en su presencia. ¿Sabe qué? Tenemos iglesias llenas, emocionalistas. Yo lloro el domingo en la iglesia. Lloro el domingo. Y está bien llorar. Y está bien llorar nuestro pecado. Está bien arrepentirnos. Pero ¿sabe lo que no está bien? Es que mañana volvemos a caer en lo mismo. Y volvemos a llorar, sí, volvemos a llorar. Y pasado mañana vuelvo a caer en lo mismo. Y así un mes, y así 3 meses, y así 2 años, y así 10 años. No, nuestro cristianismo, ¿sabe qué? La santidad hace que cuando caminamos en Dios, Él nos va santificando. Progresivamente, nadie dejó de pecar de un día para otro, nadie. Absolutamente nadie. Pero ocurre algo, que cuando pasan los años que yo estoy cercano al Señor, ¿sabe lo que va cambiando? Que ya no sigo pecando en las mismas cosas. Que mis pecados cambiaron. Que hoy día mis pecados, ¿sabe qué? Son más, no sé si decirlo, sutiles a la vista de lo humano. Es decir, ¿sabe qué? No, Él es tan lindo, sí, pero Él no conoce nuestra intimidad. No conoce lo que usted piensa, lo que yo pienso. ¿Cierto? Y eso también es pecado. Y eso también el Señor lo va santificando, ya no es visible a los demás. ¿Cierto? Y por eso vuelvo a la historia. Los judíos, ¿saben qué? Vieron al centurión y decían, Él no hizo una sinagoga, Él se merece el cielo, Él es extraordinario, es bueno. Él se merece que tú le sanes al siervo. Pero el centurión conocía su propia intimidad. El centurión sabía que él no era digno. De hecho, por eso no fue el mismo. De hecho, cuando iba llegando, dice la Escritura, iba llegando cerca, dice que salieron
a encontrarle a unos amigos. Y el centurión ni siquiera se atrevía a salir afuera para ir a Jesús. Porque aún eso lo hallaba indigno. ¿Cierto? Se sentía indigno. ¿Y sabe qué? ¿Por qué le encantó a Jesús? No porque se sintiera indigno, por la fe. Si hacemos un conjunto, yo creo que al Señor le agradó. Porque Él sabía que aunque haya hecho una sinagoga, aunque haya hecho, no sé, un templo, Salomón hizo un templo, ¿cierto? ¿Te conoce la historia? David quería hacer el templo para Dios y Dios no se lo permitió. ¿Por qué? Porque sus manos estaban llenas de sangre. Y dice que lo hizo su hijo Salomón. Y Salomón construyó el templo, ¿cierto? Construyó un templo. Pero después que construyó el templo, dice la Biblia que él era muy sabio, que pidió sabiduría, ¿cierto? Y después que pidió sabiduría, pareciera que al final de los capítulos, cuando usted sigue leyendo, parece que empezó a perder la sabiduría. Se empezó a alejar. Empezó a tener más mujeres de las que el Señor le permitió. Empezó a tener tantas cosas que era muy rico, muy próspero. ¿Y sabe qué? Pareciera que eso se envaneció. Eso lo hizo envanecerse. Porque después terminó escribiendo otro libro que hablaba acerca de que todo era vanidad, ¿cierto? Eclesiastés. Todo era vanidad. He alcanzado todo, se dio cuenta que había alcanzado todas las cosas y todo bajo el cielo es vanidad. Pero ¿qué quiero compartirle con esto? Dice la Biblia que él terminó adorando a otros dioses. Salomón, el hijo de David, que construyó un templo para Dios. Tenía tantas mujeres de distintas partes que esas mujeres, ¿saben lo que hicieron? Lo llevaron a adorar a los dioses que ellas traían. Ahora le pregunto yo, ¿sirve construir un templo? Yo construí un templo. Construí un templo. Trabajé construyendo un templo. ¿Y sabe qué? No nos sirve. No sirve lo que hayamos construido para el Señor. Lo que sirve es terminar nuestros días en obediencia al Señor. Eso es lo que sirve, perseverar en Él. Santidad. Otro día vamos a predicar otro mensaje que tengo de hace muchos días que tiene que ver acerca de santidad. Pero ¿saben lo que tenían los sumos sacerdotes en su frente? Una cosita que se me olvidó el nombre. Pero lo que decía es lo importante. Decía santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Aquí. Santidad a Jehová. Yo creo que cuando se miraba al espejo con sumo sacerdote, se miraba. Santidad a Jehová. Haga el ejercicio. Si usted y yo pudiéramos recordarnos lo que el Señor nos pide, pudiéramos pegarlo aquí, santidad a Jehová. Y cuando vamos al espejo, santidad a Jehová. El Señor nos llevará a pedirle perdón. El Señor nos llevará a consagrarnos, a cambiar nuestra vida. A consagrar. Yo me recuerdo que cuando estaba recién en la iglesia, mi pastor predicaba y ¿sabe qué? Yo salía desafiado. Hablaba de santidad y yo decía, esta semana no tengo que pecar, no, tengo que obedecer a Dios. Si me manda a lavar la loza, tengo que lavarla. Si me manda a trapear, en ese tiempo se trapeaba, no sé si todavía se trapea, yo no trapeo en mi casa. En serio. ¿Cierto? Pero me recuerdo que siendo muy niño, mi mamá y mi hermana nos decía, ya, tú pares, tú trapeas, y yo en cero. Y después, ¿sabe qué? A modo de juego, mi mamá nos ponía una chomba. Yo le decía chomba, que no quería decir chomba porque mi esposa cuando me dice decir chomba, me escucha decir chomba, dice suéter, ¿cierto? Porque hoy día todas las cosas cambiaron. Entonces ya no, en otra parte
ponerse chomba. Bueno, mi mamá, ¿sabe qué? Nos colocaba chomba a los pies y nos hacía patinar por toda la casa para sacarle brillo a la cera. A modo de juego nos hacía trabajar. Mire qué perversidad. Astuta mi madre, ¿cierto? A modo de juego nos hacía trabajar. Pero estaba bien. Estaba bien. Y yo decía cuando salía de la iglesia, tengo que obedecer a mi mamá. ¿Por qué? Porque muchas veces decía, usted vale, usted trapea, usted hace esto. Y yo, no, es que no quiero. Es que yo lo único que quiero es sacar brillo con la chombita. Es que yo quiero patinar sacando brillo, pero barrer no. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque pareciera que muchas veces nosotros somos así con el Señor. Queremos obedecer a lo que nos gusta. ¿O no? ¿Se dio cuenta? ¿Es lo que nos gusta? Sí, santidad Jehová. Santidad Jehová, no, eso me gusta. Pero lo que no te gusta, obedecer al Señor. No, yo creo que el Señor me entiende. Ay, no, y si yo peco con esto, el Señor me entiende. ¿Cierto? Pero el Señor no nos entiende en eso. El Señor quiere santidad. Quiere santidad. Y yo cuando llegaba de la iglesia me recuerdo, el pastor nos enseñaba, ¿no? El Señor quiere hacer esto con su vida. El Señor quiere que se santifique. Y yo llegaba a mi casa. Anda a lavar la loza. Y me acordaba de la prédica. ¿Cierto? Ya mamá, voy. Te toca barrer. Saca tu colchón orinado. Aquí todo ahora. Eso es lo malo de transmitir, pues se entera toda la gente. Pero ¿sabe qué? Hasta muy grande yo tenía ese problema. Hasta ayer. Pero ¿sabe qué quiero decirle? No me gustaba sacar mi colchón para afuera para que se secara. Me hice hasta muy grande, tenía un problema. Perdóneme, no quiero irme de prédica, pero ni contar otra cosa, pero lo sufrí cuando chico. Mi abuelita me sentaba en una pilera con calor y una hoja ahí, yo no sé si me estaban haciendo no sé, como que estaba con frialdad. Entonces tenían que hacerme entrar el calor, no sé. Me sentaban ahí en la pilera y seguía orinando mi mano. Y sufría porque usted sabe que si se siente en algo caliente se va a quemar, ¿cierto? Y no hallaban qué hacer conmigo para que dejara de orinarme. Mi esposa también ahora no haya qué hacer. Hasta los 13 años, hermano. Hasta los 13 años, 12, 13 años. No era siempre, pero una vez empezaba a soñar yo que iba en un barco en medio del mar, ¿cierto? Y de repente como que algo pasaba y el barco se empezaba a hundir. Y yo me empezaba a mojar en el barco, ¿cierto? Y terminaba y despertaba y ya me daba cuenta que estaba allá. A todos, el barco se había hundido entero, hermano. ¿Cierto? A todos los que le ha pasado alguna vez le han soñado lo mismo, ¿cierto? Sueñan otra cosa. Pero nuestros sueños nos traicionan, hermano. Nuestros sueños nos traicionan. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo no quería obedecer cuando pasaban todas estas cosas. Ay, ¿por qué tengo que sacar el colchón si es pesado, que aquí, que allá? ¿Cierto? Y mi hermana, simpática mi hermana, usted la conoce, ¿cierto? Llegaban mis compañeros a veces a hacer trabajo en la casa. Luis, ¿sacaste el colchón? Delante de todo, hermano. Para que a mí me diera vergüenza y dejaran de hacerlo. Si todos contribuyeran a que dejaran de hacerlo. ¿Cierto? Usted se ríe, ¿cierto? Pero yo sufrí, ¿no? Nos reímos, hoy día nos reímos, pero ¿sabe por qué lo comento? Porque todas estas cosas, cuando uno es joven, es niño o grande, a uno en todas las cosas no nos gusta obedecer. Nos gusta obedecer a usted y a mí de lo que nos agrada. Y yo salía desafiado siempre de las reuniones. Y yo quiero invitarle a que usted salga desafiado siempre que escuche una palabra del Señor. Salga desafiado. Que lo que más se acuerde es salir desafiado de la palabra. Que no se acuerde,
y se meaba. Se meaba en la cama, ¿cierto? 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 Que no sea el chiste, que lo que más se acuerda. Que lo que más se acuerde usted sea de la palabra. De la palabra. Santidad a Jehová. Obediencia a Él. Obediencia. Tenemos que ser santos. Tenemos que ser santos. Entonces el centurión se acercó. ¿Cierto? Los ancianos primero. Luego envió a unos amigos. Y cuando ya estaba cercano, dice que ¿quién salió? Dice cuando envió a él a unos amigos, diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Cierto? No soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que entres bajo mi techo. Versículo siguiente dice el versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra. Di la palabra. Y ahí empieza a decir él. Di la palabra. ¿Sabes qué? Sabes que soy centurión. Y tengo acá hombres. Y yo les digo que hagan tal cosa y lo hacen. Yo quiero hacer un paralelo. ¿Quién es mayor? ¿Dios o un centurión? ¿Y sabe qué? Los que estaban bajo el centurión obedecían. Y muchas veces nosotros pareciera que no sabemos quién es quien nos llamó. Pareciera que nosotros no sabemos quién realmente fue el que nos salvó. Porque el centurión no tiene más autoridad que Jesús. Y Jesús nos llamó a nosotros a ser siervos, pero cuando nos llama, nos envía, nos dice: haz esto otro, obedece. No. Y los hombres que estaban bajo el centurión, ¿saben lo que decía el centurión? Yo mando y hago. Y aquí le está diciendo a Jesús: yo sé que tú eres hombre de autoridad. Entonces di la palabra. Pero él estaba reconociendo que no era hombre de autoridad solamente sobre personas, sino que era hombre de autoridad bajo lo espiritual, bajo la sanidad, bajo los milagros. Eso es lo que estaba reconociendo el centurión. Por eso él hace la comparación: ¿sabes qué? Yo acá en lo terrenal, yo mando a un soldado y va. Y a un criado le digo que venga y viene. Esa comparación está haciendo. Pero está diciendo: yo sé que tú también eres de autoridad. Pero no en cuanto a personas. Pero está diciendo: por eso di la palabra. ¿Y qué palabra es la que quería que dijera? Que desatara santo bajo autoridad, y tengo soldados a mis órdenes, y le digo ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Dice que Jesús se maravilló. Se maravilló de él. Y dijo a la gente que lo seguía: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Sabe quién le había dicho? Di la palabra. Yo reconozco que tú eres sanador. Yo creo que él ya había, el centurión ya sabía lo que él hacía, ¿cierto? El centurión sabía. Por eso dice al principio, dice que cuando él oyó que estaba Jesús, envió el tiro a los ancianos. Él sabía. La fama de Jesús corría por Israel y por los pueblos alrededor. Jesús, hermano, era extraordinario. Él tenía autoridad. Era hombre de autoridad. Usted sabe que en una oportunidad, ¿qué es lo que dijo él? Cuando envió a sus discípulos y se levantó la tormenta. Estaba durmiendo. Jesús dormía en la barca
¿Y los discípulos qué hicieron? Despierta, Jesús. Calma. Y dice que Jesús les dijo, hombres de poca fe. Así se hace. Siempre dice que le ordenó al viento que se detuviera. Y el viento se detuvo. Se detuvo. El viento y el mar. La tempestad se detuvo. Y dice que los discípulos se maravillaron y dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que hasta los vientos lo obedecen. Hasta los vientos lo obedecen. ¿Sabe qué? Jesús era extraordinario. Y la fama de él corría. Por eso el centurión reconoció esa autoridad. Así como nosotros hoy debiéramos. Segundo punto. Me dije, ¿cierto? Los predicadores parece que estamos acostumbrados a 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Y está bien, hay que ordenar un mensaje, ¿cierto? No me dijo que lo ordenara. Yo quiero que usted saque lecciones, porque muchas veces nosotros damos 1 punto, 2 puntos, 3 puntos y la enseñanza de cada punto, ¿cierto? Pero usted se acuerda de lo que usted más le llamó la atención. Usted siempre, yo si le preguntara, ¿de qué se acuerda del sermón de la semana pasada? No, me acuerdo que dijo tal cosa. Pero no era 1 punto. Porque muchas veces lo que Dios nos quiere hablar no está en el punto que predican los predicadores, valga la redundancia, ¿cierto? Está en lo que tú, el Señor, te quiere hablar a ti con la palabra. La palabra nunca vuelve vacía. Eso dice la palabra de sí misma. Que cuando la palabra es predicada, nunca vuelve vacía. ¿Qué quiere decir que no vuelva vacía? Que siempre provoca algo. Siempre el que la oye, en el que oye, provoca algo la palabra. Algo tiene que cambiar. Si no cambia nuestra actitud, si no cambia nuestro caminar con Dios, por lo menos va a cambiar nuestra mente y nos va a llevar la palabra a decir, ¿sabe qué? Está mal. No está haciendo lo que Dios dice. Por lo menos nos va a llevar al remordimiento. Si no nos lleva al arrepentimiento para cambiar nuestra vida, nos va a llevar al remordimiento de decir, no, estoy mal. ¿Pero quiere cambiar? No, estoy mal. Pero nunca vuelve vacía. Algo provoca. ¿Sabe qué? Mucha gente se va de las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque no le gustó la palabra. Y como yo le decía adelante, tiene que conocer la palabra. No sirve tener la Biblia en el Salmo 91 abierta al lado del velador. No sirve. ¿Sabe qué? Perdónenme si alguien la tiene así y si hay gente que nos está viendo que la tiene así. Pero yo quiero decirle algo. La Biblia no es un amuleto. Y Dios tampoco. No es un amuleto. Eso lo aprendimos del paganismo. Eso lo aprendimos cuando estábamos fuera de Dios. Eso aprendimos fuera de Dios. Coloque en la puerta una cruz de parque con la linda roja y su casa va a estar protegida. Coloque una armadura. Coloque las tijeras. Plante afuera de su casa una ruda. Porque así no entra nomás. Paganismo. Te dice, ¿sabe qué? El Señor basta. Con el Señor basta. Con el Señor su vida está protegida. ¿Y sabe qué? Los cristianos, saliendo del paganismo, de la sociedad, ¿saben lo que hacemos? Muchas veces traemos ese paganismo a la iglesia. Y ese paganismo es el Salmo 91 abierto. Ese paganismo es tener la Biblia ahí, llena de polvo, pero creyendo que si tenemos la Biblia en casa, el Señor nos va a cuidar. ¿No? Lo que sirve es que esa palabra, que esa Biblia, usted y yo la leamos. Que usted y yo la mediten. No te apartes, eso le dijo Dios a Josué. No te apartes de este libro. De día y de noche medita en él. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. No le estaba marcando el color político. No. Estaba diciendo que no se aparte en el caminar. En el caminar con Dios no te apartes, no te vayas a un lado ni te vayas a otro. Mantén el equilibrio de mi palabra.
Porque cuando usted y yo mantenemos el equilibrio y no nos cargamos, no nos ponemos religiosos, pero tampoco no nos ponemos mundanos. ¿Y qué es ponerse religioso? Lo que yo le decía. Creo tanto en la palabra que de tan solo tenerla en el Salmo 91 me va a proteger. No, léala. Apréndase el Salmo 91. Si quiere protección, apréndaselo. La gente dice que es un salmo de protección, ¿cierto? Bueno, apréndaselo. Y cuando tenga temor, cuando tenga miedo, recítelo. Pero que lo tenga listo no sirve de nada. Recítelo, conózcalo. El que habita la sombra del Altísimo. ¿Eso es, no? No, ¿ves que no lo conoce? El que habita bajo la sombra, el abrigo. ¿Cierto? ¿Ves? Ahí viene, ¿ves? Ahí viene, para que lo leamos bien. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué dice el 2? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande con el COVID-19, ¿cierto? Que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hasta ahí vamos a leer. ¿Se dio cuenta? Este es algo extraordinario. Pero no sirve tenerlo abierto. Que usted lo recite, que usted no sea parte de él, que usted lo memorice. Puede haber pestilencia, ¿sabe qué? Puede haber alguien que esté mal al lado suyo, caerán 10.000 a su diestra. Pero a usted no le toca nada. Yo siempre le he dicho, ¿sabe qué? La gente muchas veces me pregunta, ¿y por qué si Dios existe hay tanta maldad en el mundo? Y toda la gente muchas veces nos dice eso. Si Dios existiera no pasaría tal cosa. ¿Sabe lo que le digo yo siempre a la gente? Dice la Biblia que nosotros somos peregrinos en esta tierra. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no somos de acá. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿sabe qué? Yo oro por ustedes. Porque están en el mundo, pero no son de este mundo. No somos de acá. El Señor, lo que leíamos acá, el Señor pareciera que Él pone una coraza o pone, imagínense que un campo magnético alrededor de sus hijos. Él coloca un campo magnético alrededor para que lo cubran. Y usted dice, pero ¿por qué vivo tal cosa? ¿Por qué? Todo lo que viva bajo la cobertura del Señor es propósito de Él. Yo no vengo a decirle, ¿sabe qué? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Al Señor le va a hacer millonario, el Señor le va a dar todo lo que quiere. No, el Señor nos da todo lo que queremos. No es que si nos da todo lo que queremos nos enfermamos. Nos enfermamos. ¿Se imagina? Yo de repente para hacer eso con mi hijo le digo, ¿qué harías tú si tuvieras 1 millón de pesos? Siendo niño, ¿cierto? Usted ya sabe que teniendo 1 millón de pesos uno no hace mucho. ¿Cierto? Ayuda, pero no hace mucho. Pero un niño, usted le dice 1 millón de pesos, un niño sabe lo que piensa. Ah, me compraría este dulce, me compraría esto, no, me compraría dulce. Bueno, por eso el Señor no nos da todo lo que queremos. Porque usted y yo no tenemos la capacidad de retener o de administrar lo mucho que el Señor nos dé. Y no estoy hablando de dinero. Muchas veces no alcanzamos a tener cosas del Señor porque no vamos a saber administrarlas. Pero cuando crezcamos espiritualmente, el Señor nos va a ir dando cosas más grandes. Y Él nos va a ir hablando cosas más grandes. ¿Cierto? Porque usted a un niño ya no le da leche, ¿cierto? En mamadera. ¿Cierto? El apóstol Pablo dijo esto.
quise dar de beber, de comer, ¿ya? Pero tuve que darles leche. Lo que está diciendo él, ¿sabe qué? Yo pensé que ustedes eran más espirituales, que eran más maduros. Y tengo que volver a enseñarles las cosas básicas. Tengo que volver a enseñarles, ¿sabe qué? Es lo que hablaba delante yo. La santidad se ha ido tanto de la iglesia, ¿sabe qué es lo que pasa? Que hoy día la iglesia vive solamente mundanidad. Solamente mundanidad. Tengo que cambiar el micrófono, me avisan por interno. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Ya. Entonces vivimos, como decía yo, tanta mundanidad que las cosas básicas del cristianismo pareciera que se nos fueron. Y parece que Dios tiene que volver a darnos leche. Porque hoy día nosotros, ¿saben qué? Queremos los misterios del Señor, pero no queremos obedecer lo básico. Amar, perdonar, vivir en santidad, apartarnos del mal. Eso es lo básico del cristianismo. Es lo básico. Y el Señor quiere hacer eso en nuestras vidas. Quiere que seamos así. Quiere que nos santifiquemos. Quiere que tengamos fe. El Señor Jesús viene al tema y dice, ¿sabe qué? El Señor Jesús le dijo a la gente que lo seguía, no ha hallado más fe ni en Israel. ¿Y sabe por qué le dice no ha hallado más fe ni en Israel? Porque supuestamente Israel era el pueblo de Dios. El pueblo escogido por Dios. El pueblo que debía ser ejemplo. Para que las demás naciones lo admiraran y quisieran al Dios. Ese era el propósito de levantar a Israel. Ese era el propósito de Dios de levantar esa nación. De que las demás naciones lo miraran y fuera tan extraordinario Israel que las demás naciones dijeran, queremos ser como Israel. Y que llegaran a la clave de decir es porque Israel tiene a Jehová su Dios. Entonces nosotros también queremos a Jehová. Entonces también nosotros queremos. Ese era el propósito. Pero por eso me pareciera que Israel no quiso eso. Israel no quiso caminar en lo que Dios quería. No quiso. Israel quiso obedecer a lo que le gustaba. Como muchas veces usted y yo obedecemos a lo que nos gusta. ¿Cierto? No, pastor, hábleme de tal cosa, ¿no? Pero no, de santidad no. Eso ya no se lleva. ¿Cierto? El centurión estaba reconociendo que Jesús tenía toda autoridad. Toda autoridad. Cantábamos delante del Dios que adoramos, que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. El centurión creía eso. El centurión creía que Jesús era el Señor. Por eso le dijo, no he hallado más fe en Israel. No he hallado. A quien yo quería que tuviera más fe, no la tuvieron. No tuvieron la fe. Ahora me avisan por interno que hay que volver a cambiar. No tenía. Ahí sí, ¿cierto? No fue el pueblo de Israel lo que el Señor quería. No fue. Les gustaba pecar. Así como usted y yo muchas veces. Pero el Señor quiere santidad. El Señor quiere que le reconozcamos como aquel que tiene autoridad y que puede decir tan solo una palabra sobre nuestra vida y nuestra vida puede cambiar. Cuando llegaron a casa dice que el siervo del centurión ya estaba sano. El centurión confió. Yo quiero invitarle hoy día que le creamos al Señor. Que le creamos. ¿Y saben qué? Creerle conlleva todo lo que hemos hablado. Conlleva santidad. El creerle a Él es creer a su palabra.
no es creer. ¿Sabe qué? La palabra creer en el original muchas veces se traduce como pisteo. Pisteo, el original. Creer. ¿Y sabe lo que significa pisteo? Es creer depositando toda la confianza. Eso significa creer. Por eso usted ya vio que en una parte dice que los demonios creen. Bueno, ellos no creen como pisteo, no depositan su confianza en él. Ellos creen de existencialidad. ¿Se entiende? No es lo mismo que creer, como dice, por ejemplo, lo podemos ver en el versículo tan conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ahí se traduce creer como pisteo. Ese pisteo es creer depositando toda la confianza. Toda la confianza. ¿Sabe qué? Muchas veces afuera, le decía yo anteriormente, hay gente que dice, no se merece el cielo, no. Muchas veces para merecer el cielo lo único que tenemos que hacer es seguir a Jesús. Pero muchas veces nosotros decimos, sí creo, pero no como pisteo. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Creen que Jesús existe. Muchas veces la gente cree, o muchas veces usted y yo hemos creído como quizás los demonios. No quiero compararle a usted ni a mí como un demonio, solamente quiero decir de la misma manera que ellos creen. Muchas veces nosotros hemos creído, creyendo que simplemente Dios existe. Pero el creer que Él tiene toda autoridad, que tan solo con una palabra puede pasar algo, es decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo creo. ¿Y sabes cómo creo? Depositando toda mi confianza en ti. Así quiere que el Señor que creamos. Así quiere. Amén. Yo sé que usted entendió la palabra. Quiero que cierre sus ojos ahí en su lugar y vamos a orar. Bendecimos esta palabra. Tu espíritu está aquí, llena este lugar, derrama